Dios les bendiga, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a hacer un estudio hoy sobre 2 Corintios, una introducción a todo 2 Corintios. Vamos a hacerlo hoy en 2 Corintios, capítulo 1. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo siempre dice que él es apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, dice el apóstol Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos ha sobrevenido en Asia. El apóstol Pablo dice que estaba en gran tribulación, que ha estado en gran tribulación. Amén. Esa es una de las partes fundamentales, ¿no? Cuando se dice que es apóstol o que es un ministro de Dios, debe tener ¿qué? También persecuciones. Amén. Debe tener tribulación. Amén. Porque no como los apóstoles de hoy en día, la prosperidad, ¿no? Que ellos solo lo que hacen es engañar y viven sí, con mucha prosperidad ellos mismos, porque solo prosperan ellos nomás. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía tribulaciones. Amén. Pero aún así él seguía firme llevando el mensaje de salvación. Vamos a 2 Corintios capítulo 1. Miremos otro punto importante de primera del capítulo 1, ¿no? De 2 Corintios. Primera, 2 Corintios capítulo 1, versículo, vamos a leer 22. Dice la palabra de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Entonces la palabra dice que Dios nos ha dado las arras, ¿cierto? Que nos ha sellado con el Espíritu Santo. Amén. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Que vamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Amén. Miremos Efesios capítulo 1, versículo 13. Para complementar lo que es el sello del Espíritu Santo, ¿no? Dice, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, para que nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo, punto número 1, dice que es creer en el evangelio. Amén. Es creer en el evangelio. Dice, en el cual vosotros, habiendo oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Amén. Entonces, oímos el evangelio, lo creemos y lo colocamos en práctica. Amén. Entonces, ahí es donde recibimos esa promesa, cuando creemos en el evangelio. Porque dice la palabra de Dios, dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Bueno, en el capítulo 2 de 2 Corintios hay un punto muy importante. Vamos a leerlo. 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, miren, Satanás en el capítulo 2 de 2 Corintios dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros.
¿Qué tenemos que hacer para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros? En este capítulo 2, él nos está hablando. Está hablando de qué? Que debemos perdonar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 2 dice. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Amén. Entonces, mire, una de las cosas para que Satanás no gane ventaja es que perdonar. Amén. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. Que tenemos que perdonar ¿para qué? ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Amén. En el mismo capítulo 2, en el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Entonces nosotros como ministros de Dios, como personas, como colaboradores de Dios, debemos siempre que hablar la palabra como está escrito. Amén. No para un beneficio de nosotros, para de pronto ir a pedir para obtener ganancias. Amén. Sino que debemos hablarlo como está, para que la gente llegue ¿qué? A la salvación. Y uno de los puntos importantes, como siempre he dicho, que sin santidad ¿qué? Nadie verá a Dios. Amén. Entonces aquí en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17 nos habla claramente de la apostasía. Amén. Vamos a proceder a 2 Corintios. 2 Corintios, perdóname. Sí, 2 Corintios, vamos a hacerlo en el capítulo 3. Recordemos que una introducción, ¿no? Que estamos haciendo a 2 Corintios, entonces son las partes más, es la enseñanza más relevantes que está en 2 Corintios. Entonces lo hacemos en 2 Corintios, capítulo 3. Leamos el versículo 6. A ver, 6 dice. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. En este capítulo 3 el apóstol Pablo nos enseña que ya estamos ¿qué? En un nuevo pacto. Amén. Que estamos en un nuevo pacto. Que no nos regimos por las leyes que habían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Amén. El Señor por eso dijo, esta es la sangre de mi nuevo, es la sangre del nuevo pacto. Entonces estamos en un nuevo pacto y nosotros debemos obedecer ¿qué? Lo que dice el Nuevo Testamento. Amén. Lo que dice el Evangelio de Cristo. Entonces digamos, vamos aquí, ahí mismo en el capítulo 3 de 2 Corintios, miremos el versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todas las personas que están con el antiguo pacto, con el antiguo testamento, dice que el entendimiento de ellos está embotado. Amén. Y que la única forma de que ellos entiendan de que estamos en un nuevo pacto es cuando acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces en el 3 habla de que estamos en un nuevo pacto. Vamos al capítulo 4 de 2 Corintios. Hagámoslo 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en el cual también el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, entonces dice la palabra de Dios, dice, en los cuales el Dios de este siglo
Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, mire, Satanás, el papel del cual es cegar el entendimiento de las personas para que no crean en el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Porque ¿qué pasa? Si usted no cree en el Evangelio de Cristo, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si usted no cree, entonces no va a ser salvo. ¿Amén? Entonces, capítulo 3 y el versículo 4 de 2 Corintios habla ¿qué? De que estamos en un nuevo pacto. Amén. Vamos a seguir el estudio ahí mismo pasemos al capítulo 5. Amén. Capítulo 5 de 2 Corintios. Versículo 7. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ahora es que en el nuevo pacto es por fe. Amén. Y no por vista. Leamos, vamos ahí mismo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mire, en este pacto dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Cuando tú recibes a Cristo, ¿eres qué? Nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? De que cuando ya llegamos a Cristo, todo es nuevo. Ya no hay Antiguo Testamento, no hay antigua vida, no hay nada. Somos nuevas criaturas en Cristo. En el capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, perdón hermano, perdón, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros somos qué. En el versículo dice que nosotros somos embajadores, es decir, somos representantes de Cristo en esta tierra. Amén. Entonces tenemos que dar testimonio porque somos qué, embajadores, representamos a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, espero que la enseñanza hoy de 2 Corintios nos traiga a la mente que tenemos que pensar esto, ¿no? De que estamos en un nuevo pacto. Amén. Y este nuevo pacto nos ha hecho ¿qué? Competentes, ministros, embajadores. Amén. Así que, como dice la palabra de Dios, tenemos que ser ¿qué? Testimonios. Amén. Porque sin santidad, como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga. Espero que haya sido de gran bendición el video de hoy.